Suplementos. Cuando faltan 122 días para terminar el año, hacemos el apunte. Estamos en vivo y en directo y tenemos una conversación con Roberto Munita, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Roberto, buenos días. Hola, buenos días, gusto saludarlo. ¿Este cambio de última hora es simbólico? ¿Es una declaración de principio al final del gobierno de Michelle Bachelet o realmente una crisis como algunos tratan de reflejarlo? ¿Cuál es tu visión? No, por supuesto que es mucho más que simbólico, aunque de simbolismo también tiene harto. Pero no es solamente simbólico, claro. Esto refleja una crisis, a mi juicio, de proporciones dentro, no solamente del gabinete, sino que dentro del oficialismo y dentro de lo que ha sido la hoja de ruta del gobierno de Michelle Bachelet. Piensen ustedes que el cambio no es al azar. Llegan tres ministros nuevos, dos de los cuales fueron parte del gobierno de Ricardo Lagos hace ya 10 años. Y con esto se suman ya varios otros ministros que también fueron parte del gobierno de Ricardo Lagos. Recordemos Del Piano, Mick Gómez, etcétera. Entonces acá yo lo que veo es de alguna forma un retroceso y un regreso tardío, pero un regreso a la lógica de la vieja concertación. Claro, es como un remember de final de ciclo de lo que fue ese periodo. Ahora, la nueva mayoría, ¿por qué fracasa? Digámoslo, este final lo refleja en el ámbito económico. Hay una lucha de almas entre los neoliberales a ultranza, parece ser, y que creen en que la liberalización de la economía es progreso, y la lucha de los derechos sociales que la presidenta ha encabezado a través de sus decisiones. ¿Es eso al final lo que está en juego? Yo creo que efectivamente se va a hablar de una lucha de almas. No sé si es la mejor metáfora la que más me gustaría, pero ¿cuál te gustaría a ti? Yo creo que funciona. Pero sí, efectivamente hay una pugna de dos poderes, aunque yo no diría que hay un neoliberalismo a ultranza, por un lado. Fíjate tú que el nuevo ministro, el ministro de Hacienda Isidro, no es exactamente un neoliberal ni mucho menos, pero sí, en el fondo fue un ministro que, al menos cuando fue ministro de Ricardo Lagos, insisto, hace ya 10 años, fue un ministro que de Michelle Bachelet 1, en el fondo, pero igual, hace ya 8 años, fue un ministro que se destacó por ser bastante, ¿cómo se dice?, cauto en las decisiones. Entonces, más que hablar de un neoliberalismo a ultranza, Claro, puede parecer una exageración en comparación al Ricardo Lagos, por ejemplo. Acá lo importante es que estamos hablando de una buena poder entre quienes abogan por la responsabilidad financiera, es decir, por no catapultar y no sepultar los recursos del Estado, y preocuparse, por ejemplo, del crecimiento, y aquellos que, como tú bien dices, Nicolás, se preocupan más bien de los derechos sociales, aún a costo del crecimiento o aún a costo del desarrollo económico. Claro, es una pelea por crecer económicamente, que no necesariamente es invertir ese crecimiento, ojo, no hay que equivocarse, contra los que piensan que el Estado debe gastar y generar una plataforma que, bueno, algunos miran con desconfianza, otros ven en sus vidas diarias directamente para bien los resultados. Ahora, la gran pregunta es sobre esto mismo, que es respecto a que la presidenta Bachelet dice que no solamente hay que preocuparse del crecimiento económico. Y ahí es donde finalmente uno vive en torno a la economía, parece ser, y la gente dice, oye, quiero plata y por eso mismo me gusta Piñera, porque pienso de que me puede traer ese dinero que me falta en el cajero, o esa que es equivalente a una pega. Entonces ahí mismo también existe de alguna manera complot del grupo que tiene el dinero, que ha acumulado el dinero, que incluso puede tomar decisiones políticas sin moverse de su escritorio, sin tener presencia en el Congreso, que el caso del mundo empresarial da esa sensación. ¿Crees que al final...? Pero yo creo que ahí el análisis tiene que ser un poco más complejo, porque no es que la presidenta haya dicho que no solo hay que preocuparse del desarrollo económico. Yo creo que nadie dudaría en estar de acuerdo con ella que no solo hay que preocuparse del desarrollo económico. Pero lo que dice la presidenta, al momento de dar el espaldarazo al ministro Pena y de reafirmar la decisión de los ministros
de haber rechazado el proyecto Minga en lo siguiente. Ella dice que hay que preocuparse de el medio ambiente, por supuesto, y también eso es un eslogan, nadie puede estar en desacuerdo con esa frase. Y ella dice, el desarrollo económico debiera preocuparse del medio ambiente. Pero también esa frase se puede interpretar a la inversa. Uno también podría decir, el medio ambiente debiera preocuparse del desarrollo económico. Y acá yo creo que los eslogans dejan de ser vacíos y nos importa el contenido, y nos importan las reacciones que pueden tener las decisiones. Porque si tú... ¿A ti te parece que lo que dice la presidenta es vacío? Me parece que es un eslogan, y que no se sacaron las reacciones que puede tener esa interpretación. Porque si tú te fijas bien, si tú te vas a la región y te vas a toda la historia del proyecto Minga, y esto no hay que encapsularlo al proyecto Minga, hay que verlo... Sí, claro, no, es un tema de una política generalizada. Exactamente. Si tú te fijas, el fondo del proyecto Minga pasó por un montón de decisiones previas, se hicieron las adecuaciones, y la verdad es que para mucha gente, incluyendo por supuesto el ministro Valdés, y en cierta medida el ministro Céspedes, que no, pero de alguna forma fue parte de este complot que tú dices, ellos se dan cuenta que era un proyecto que podía asegurar desarrollo económico y desarrollo social en la región en la que está insertado el proyecto Minga. Hablemos de complot no porque consideremos de que estamos o no estamos del lado de, sino porque derechamente hubo filtraciones por parte del mismo Ministerio de Hacienda con informes que dan a conocer de que existía cierta enemistad entre los grupos en juego. En ese sentido, ¿nunca Michelle Bachelet logró en su segundo periodo ordenar a sus tropas? Yo creo que efectivamente Michelle Bachelet nunca logró ordenar a sus tropas. Yo creo que tampoco le dio importancia al Ministerio de Hacienda. Fíjate tú que es el primer ministerio, es el primer gobierno, al menos desde el retorno a la democracia, que tiene 3 ministros de Hacienda y en 4 años, lo que es muy poco. Ojo, que un ministro de Hacienda también es el jefe del de Economía, tiene un montón de injerencias, no es cualquiera. Integra el comité político, es un ministro que es casi un primer ministro en un gobierno como el actual, en una sociedad como la actual, y piensa tú que en 3 ministros 4 años muy poco, porque se recomienda siempre que como él mantiene la billetera, y no solamente mantiene la billetera, sino que mantiene la política macroeconómica del país, se recomienda que sea uno solo. Cambiar el ministro de Hacienda puede ser incluso más traumático que cambiar al ministro del Interior, que también es una especie de ministro político. Bueno, igual hay que poner en la mesa que cuando Piñera estuvo en el gobierno, hubo mayor cantidad de cambios de gabinete general dentro del juego. Entonces, también, ¿no te parece? Ayer yo miraba en la tele, esto yo lo vi a las 2 de la tarde, sucede la situación y Tele 13 va en vivo con un gráfico de elipsa, que obviamente cae, ¿cierto? Es una reacción de mercado, etcétera, al cambio de gabinete. Pero ¿no te da la sensación de que hay una especie de ensañamiento de cierta mirada economicista sobre Michelle Bachelet? No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Sí, efectivamente Piñera... Me parece que hay un ambiente como pro Piñera también. Piñera tuvo bastantes cambios de ministro. Sin leerlo. Los cambios siempre son traumáticos. Le pasó también a Lagos, le pasó a Frey en su momento. Pero fíjate en algo. Piñera nunca cambió su ministro de Hacienda. Y el ministro Larraín era efectivamente el jefe económico, al fondo, y el que manejó la finanza durante todo el gobierno. Y realizó un solo cambio de ministro interior, que es Peter Porchaudi. En cambio la presidenta Bachelet, en sus 2 gobiernos, acumula una serie sucesiva de cambios de ministro de Interior. Recordemos que el primero estuvo Eliseo Velasco, estuvo Pérez Lloma, estuvo el actual senador Larraín, Saldívar, y en este gobierno podemos hablar de varios. De varios, Burgos. Sobre eso mismo, finalmente, ¿cómo tú piensas que se va a recordar el gobierno de Michelle Bachelet? ¿Sale bien o sale mal? Porque yo tengo la sensación de que en Internet, a diferencia de otras situaciones, como que está el espíritu de una izquierda que lanza como choreza que a Bachelet no le importa el ministro de Hacienda. Como que ve un valor en eso. Y veo también de que hay mucha gente, de alguna manera, valorando de que al final hay un relato final, que es, lo hice por usted y no me importa la consecuencia. Más allá de que a muchos le importe la consecuencia en el tema económico, si esta se llegase a tener. ¿Cuál es tu lectura? Efectivamente, yo creo que para
tribuna y que está muy presente en las redes sociales, esto es una especie de logro al fondo, que la presidenta Bachelet se saque la camiseta de economicista y se preocupe de los derechos sociales. Pero tal como ello, por otro lado, para otra gente esto es un signo de irresponsabilidad financiera o de por el crecimiento y por el desarrollo económico. Ahora, yo tengo mi lectura es que esto puede perjudicar a Michelle Bachelet en el sentido que cualquier cambio de ministerio, sobre todo ministro de Hacienda, es traumático, aunque yo creo que el costo para Michelle Bachelet es mínimo, porque efectivamente, como tú bien señalas, ella ya estaba ocupando la carta de que no le importaba tanto el Ministerio de Hacienda. A mi juicio, a quien complica más este cambio y quienes son los grandes perdedores en este cambio son Alejandro Guillier y Carolina Goich, los dos por igual. Y me atrevo a decir un poquito más Guillier que Goich. Primero, porque el cambio ministerial nos lleva, como decía al principio, a la vieja concentración. Y eso de alguna forma perjudica las intenciones de Guillier. El traje de independencia de Guillier. El traje independiente y aparte el hablar de una nueva mayoría, en el fondo incluso ahora se llama la mayoría... La fuerza de la mayoría. La fuerza de la mayoría, exactamente. Porque acá estamos viendo la lógica de los años 90 o de principios de los años 2000. Claro. Y eso o sea, Guillet sería un heredero de Bachelet en aspectos políticos, y si Bachelet en sus decisiones vuelve a lo que es más clásico, perjudica esa visión. Oye, te queremos agradecer este contacto en la mañana cuando son exactamente las 7:33. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Entrete la conversa. Oye, ya viene Cristian John, está amarrado, está pensando su análisis deportivo. Está todo listo para él, pero antes, hay una ciudad esperando por ti. Vive el arte, vive las opiniones, vive la pasión. Es la hora de vivir tu ciudad todos los días. Leer ahora tu buena noticia. Y estamos presentados por Genomai, líder en ventas en todo el país, accesorios